Abraham, un siervo de Dios ejemplar. ¿Quién fue Abraham? Abraham, un hombre de fe. Abraham, un hombre valiente. Abraham, un hombre humilde. Abraham, un hombre de amor. ¿Quién fue Abraham? Pocos hombres gozan de tanta admiración entre judíos, musulmanes y cristianos como Abraham. La nota al pie de página dice: en un principio se llama Abraham y su esposa Sarai. Sin embargo, Dios luego les cambió los nombres a Abraham, que significa padre de una multitud, y Sara, que significa princesa. Génesis 17, 5 y 15 dicen: y ya no te llamarás más por el nombre Abraham, y tu nombre tiene que llegar a ser Abraham, porque padre de una muchedumbre de naciones de seguro te haré yo. Y Dios pasó a decir a Abraham: en cuanto a Sarai tu esposa, no debes llamarla por el nombre Sarai, porque su nombre es Sara. Algunos han descrito a este patriarca como un gigante de la Sagrada Escritura. Otros lo consideran el gran modelo de fe, y la Biblia lo llama el padre de todos los que tienen fe. Romanos 4:11. Pero ¿por qué se le estima tanto? Porque es el único ser a quien la Biblia llama amigo de Dios, y no solo una vez, sino tres. Segunda de Crónicas 27 dice: oh nuestro Dios, ¿verdad que expulsaste delante de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y entonces se la diste de forma permanente a la descendencia de tu amigo Abraham? Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien he elegido, la descendencia de mi amigo Abraham. Santiago 2:23 dice: así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. ¡Qué gran honor! Aún así, Abraham no era tan diferente de nosotros. Él también sufrió muchas de nuestras dificultades. Sin embargo, supo enfrentarse a ellas. ¿Quieres saber cómo lo logró? Analicemos primero qué más dice la Biblia sobre este ejemplar siervo de Dios. Sus antecedentes religiosos. Abraham nació en el año 2018 antes de nuestra era y creció en la grande y próspera ciudad de Ur. Génesis 11 del 27 al 31 dicen: esta es la historia de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Cuando todavía vivía su padre Taré, Harán murió en la tierra donde nació Ur de los Caldeos. Ahora bien, tanto Abraham como Nacor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la esposa de Nacor se llamaba Milca y era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. Taré salió de Ur de los Caldeos y se llevó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham. Fueron con él hacia la tierra de Canaán, y cuando llegaron a Harán, comenzaron a vivir allí. Taré vivió 205 años en total, entonces murió en Harán. Allí era muy común adorar ídolos, parece que hasta su propio padre Taré lo hacía. Josué 24:2 dice: Josué le dijo a todo el pueblo: esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río, donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados, incluido Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Pero Abraham, en vez de rendir culto a las imágenes inertes de otros dioses, prefirió adorar únicamente a Jehová. La nota al pie de página dice: la Biblia indica que Jehová es el nombre de Dios. Fin de la nota. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Sabemos que fue contemporáneo de Sem, un hijo de Noé, durante 150 años, así que es posible que se conocieran y pasaran tiempo juntos.
Si ese fue el caso, puede que el anciano Sem le contara cómo sobrevivió al diluvio universal y que le hiciera comprender la importancia de adorar a Jehová, el Dios que los había conservado con vida a él y su familia. Sea que Abraham haya conocido al Dios verdadero por Sem o por cualquier otro medio, la cuestión es que lo que aprendió dejó huella en él, y cuando Jehová, el examinador de los corazones, vio sus buenas cualidades, lo ayudó a potenciarlas. Proverbios 17:3 dice: El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero es Jehová quien examina los corazones. Segunda de Crónicas 16:9 dice: Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Pero esta vez te portaste como un tonto. De ahora en adelante habrá guerras contra ti. Su vida. Abraham llevó una vida plena y emocionante, un poco complicada a veces, pero nunca vacía y superficial. Repasemos algunas de sus vivencias. Cuando él vivía en Ur, Dios le mandó mudarse al lugar que le mostraría. Ni Abraham ni su esposa conocían todos los detalles. No sabían dónde irían ni por qué Dios les había pedido que abandonaran su patria. Aún así, obedecieron y llegaron a vivir gran parte de su vida en tiendas como residentes forasteros en la tierra de Canaán. Hechos 7:2 y 3 dice: Esteban respondió: Hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: Sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Hebreos 11:8, 9 y 13 dice: Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iba. Por la fe vivió como un extranjero en la tierra de la promesa, como si estuviera en tierra extranjera. Vivió en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que él. Todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Cuando Abraham y Sara todavía no tenían hijos, Jehová prometió formar una gran nación con sus descendientes y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Génesis 11:30 dice: Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. Génesis 12 del 1 al 3 dice: Y Jehová le dijo a Abraham: Sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y sin duda, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Tiempo después confirmó esta promesa al indicarle a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos. Génesis 15:5 y 6 dice: Luego lo llevó afuera y le dijo: Por favor, mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo: Así de numerosa llegará a ser tu descendencia. Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. Abraham tenía 99 años y Sara casi 90 cuando Jehová les prometió que tendrían un hijo. Tal vez esto parecía imposible desde el punto de vista humano, pero Abraham y Sara comprendieron poco después que no hay cosa demasiado extraordinaria para Jehová. Génesis 18:14 dice: ¿Es que hay algo imposible para Jehová? Regresaré el año que viene por estas fechas y Sara tendrá un hijo. Un año más tarde, cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac. Génesis 17:21 dice: Aún así mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por estas mismas fechas el próximo año. Génesis 21 del 1 al 5 dice:
Jehová dirigió su atención a Sara tal como había dicho, y Jehová hizo por Sara lo que había prometido. Así que Sara quedó embarazada y luego le dio un hijo a Abraham, siendo ya viejo justo para la época que Dios le había prometido a él. Abraham llamó Isaac al recién nacido, el hijo que Sara le había dado. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando éste tenía 8 días de nacido, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dios prometió que toda la humanidad se beneficiaría enormemente a través de este hijo. Algún tiempo después, Jehová le hizo una petición poco usual a Abraham. Le pidió que sacrificara a su amado hijo Isaac, aunque éste todavía estaba soltero y sin descendencia. La nota al pie de página dice: consulte el artículo, nuestros lectores quieren saber por qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo en la página 23. Fin de la nota. Por mucho que le doliera a Abraham la perspectiva de perder a su hijo, estuvo dispuesto a obedecer y ofrecerlo como sacrificio. Estaba convencido de que Dios podría resucitarlo a fin de cumplir su promesa. Hebreos 11:19 dice: pero él llegó a la conclusión de que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos, y en efecto lo recibió de entre los muertos de manera simbólica. Pero justo cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios intervino para que Isaac no muriera. Luego, Jehová felicitó a Abraham por su excepcional obediencia y le confirmó las promesas que le había hecho. Génesis 22, del 1 al 18 dice: después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios dijo: por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda quemada. Luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham les dijo a los sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Así que Abraham agarró la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac. Y él se llevó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron el camino juntos. Entonces Isaac se dirigió a su padre Abraham y dijo: Padre mío. Él respondió: dime, hijo. Isaac preguntó: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Y Abraham respondió: Dios mismo proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Finalmente ellos llegaron al lugar que el Dios verdadero le había indicado a Abraham. Allí él construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac de pies y manos y lo puso encima de la leña sobre el altar. Después Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él contestó: aquí estoy. Entonces dijo: no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en vez de a su hijo. Y Abraham llamó Jehová Jireh a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice: en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: juro por mí mismo, afirma Jehová, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos,
y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Abraham murió a la edad de 175 años, según indica la Biblia, en buena vejez, viejo y satisfecho. Génesis 25, 7 y 8 dice: Abraham vivió 175 años, entonces dio su último suspiro y murió tras una buena vejez, satisfecho tras una larga vida, y fue reunido con su pueblo. De este modo se cumplió la promesa divina de que disfrutaría de una vida larga y de que moriría en paz. Génesis 15:15 dice: Y tú irás en paz a donde tus antepasados, serás enterrado tras una buena vejez. El recuadro dice un personaje clave del relato bíblico. Los primeros 10 capítulos del libro de Génesis narran la vida de hombres de fe como Abel, Enoc y Noé, pero los siguientes 15 capítulos se dedican en su mayor parte a la vida de un solo hombre, Abraham. Cabe señalar que algunos de los conceptos más importantes de la Biblia se mencionan por primera vez en el relato de la vida de Abraham. Por ejemplo, en Génesis 15:1 se presenta a Dios por primera vez como el escudo protector de sus siervos. Génesis 15:1 dice: Después de que pasó todo esto, Abraham tuvo una visión en la que recibió este mensaje de Jehová: Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Deuteronomio 33:29 dice: Feliz eres, oh Israel, ¿quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová, tu escudo protector y tu majestuosa espada? Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espadas. Salmo 115:9 dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Proverbios 35 dice: Todas las palabras de Dios son puras, Él es un escudo para los que se refugian en Él. En Génesis 15:6 se habla por primera vez de ejercer fe en Dios. Génesis 15:6 dice: Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. En Génesis 27 se llama por primera vez profeta a un hombre. Génesis 27 dice: Y ahora devuélvele la mujer a su esposo, porque él es profeta. Él orará por ti y tú seguirás viviendo. Pero si no se la devuelves, te aseguro que tú y todos los tuyos morirán. En Génesis 22:2 se alude por primera vez al amor de un progenitor. Génesis 22:2 dice: Entonces Dios dijo: Por favor toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Su legado. Abraham no es como cualquier otro personaje religioso o histórico de la antigüedad. Todavía hoy se le recuerda y es un magnífico ejemplo que nosotros podemos imitar. Hebreos 11 del 8 al 10 dice: Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra de la promesa, como si estuviera en tierra extranjera. Vivió en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que él. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios es diseñador y constructor. Por la fe Sara también recibió poder para concebir descendencia, a pesar de que ya se le había pasado la edad, porque consideró fiel al que le hizo la promesa. Hebreos 11 del 17 al 19 dice: Por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba, prácticamente ofreció a Isaac. Así es, el hombre que de buena gana recibió las promesas intentó ofrecer a su hijo unigénito. Aunque se le había dicho: por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero él llegó a la conclusión de que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos, y en efecto lo recibió de entre los muertos de manera simbólica. A continuación analizaremos 4 de sus grandes virtudes. Empecemos por la más conocida para muchos, su fe. Abraham, un hombre de fe. De pie en la plácida noche, Abraham observa el cielo estrellado.
Seguramente recuerde la promesa que Dios le ha hecho de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas. Génesis 15:5 dice, luego lo llevó afuera y le dijo, por favor mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo, así de numerosa llegará a ser tu descendencia. Para él, estas no solo constituyen un recordatorio visible de esa promesa divina, sino también una garantía de que se va a cumplir. Si Jehová pudo crear el inmenso universo, ¿no va a ser capaz de darles un hijo a él y a Sara? ¡Qué buen ejemplo de fe! ¿Qué es la fe? Según la Biblia, una persona de fe cree firmemente en algo que no ve porque tiene pruebas sólidas para hacerlo. Así pues, quien tiene fe en Dios está tan convencido de que Jehová cumplirá sus promesas que ya las da por hechas. ¿Cómo manifestó Abraham esta cualidad? Probó que creía en las promesas divinas. Por fe dejó el país donde había nacido, seguro de que Jehová le mostraría otra tierra. Por fe anduvo errante por Canaán, seguro de que sus descendientes acabarían siendo los dueños del lugar. Y por fe obedeció a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, seguro de que de ser necesario Jehová podía resucitarlo para cumplir su promesa. Hebreos 11, 8 y 9 dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra de la promesa, como si estuviera en tierra extranjera. Vivió en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que él. Hebreos 11 del 17 al 19 dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, prácticamente ofreció a Isaac. Así es, el hombre que de buena gana recibió las promesas, intentó ofrecer a su hijo unigénito. Aunque se le había dicho, por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero él llegó a la conclusión de que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos, y en efecto lo recibió de entre los muertos de manera simbólica. Se concentró en lo que le esperaba, no en lo que dejaba atrás. Es probable que la vida de Abraham y Sara fuera más cómoda en Ur que en Canaán, pero ellos no estaban pensando en la patria de la que salieron. Hebreos 11:15 dice, con todo, si hubieran seguido pensando en el lugar del que habían salido, habrían encontrado la oportunidad de regresar. Prefirieron concentrarse en cómo los bendeciría Dios a ellos y sus descendientes. Hebreos 11:16 dice, sin embargo, ahora se esfuerzan por conseguir un lugar mejor, es decir, un lugar que pertenece al cielo. Por eso, Dios no se avergüenza de ellos ni de que los llamen su Dios, pues ha preparado una ciudad para ellos. ¿Se equivocó Abraham al manifestar fe en Dios? Claro que no. Jehová cumplió todas y cada una de las promesas que le hizo. Los descendientes de Abraham se volvieron tan numerosos que con el tiempo formaron la nación de Israel. Además, los israelitas acabaron estableciéndose en Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Josué 11:23 dice, así Josué se apoderó de toda aquella tierra, tal como Jehová le había prometido a Moisés. Entonces Josué se la dio como herencia a Israel para repartirla entre sus tribus según lo que le tocaba a cada una. Y dejó de haber guerra en la región. ¿Qué nos enseña su ejemplo? Que podemos tener fe en que Jehová cumplirá sus promesas, aun cuando algunas parezcan imposibles desde la perspectiva humana. Debemos confiar en que para Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19:26. De Abraham también aprendemos que no debemos concentrarnos en lo que hemos dejado atrás, sino en las cosas buenas que esperamos. Eso es lo que trata de hacer Jason, un hombre que está completamente paralizado debido a una grave enfermedad degenerativa. Reconozco que a veces pienso en lo que antes podía hacer y ahora no, dice. Extraño sobre todo algunas cosas pequeñas de la vida, como poder abrazar a mi esposa Amanda. Sin embargo, Jason tiene fe en que Jehová cumplirá promesas como la de convertir toda la tierra en un paraíso
y conceder vida eterna y buena salud a todos sus siervos fieles. Salmo 37, 10 y 11 y versículo 29 dice: Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Isaías 35, 5 y 6 dice: En ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Revelación Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. La nota al pie de página dice: hallará más información sobre el futuro paraíso terrestre en los capítulos 3, 7 y 8 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Él mismo explica: me esfuerzo por recordar que una vida mejor está por venir y que pronto desaparecerán el estrés, la ansiedad, la tristeza y los sentimientos de culpa. Qué magnífico ejemplo de fe como la de Abraham. Abraham, un hombre valiente. Abraham observa a sus familiares y siervos preparándose para el viaje a Canaán. Génesis 12, del 1 al 5, dice: Y Jehová le dijo a Abraham: Sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue, y Lot lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Salió hacia la tierra de Canaán y se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido en Harán. Son muchos los que dependen de él, y de seguro siente el peso de la responsabilidad. ¿Cómo va a satisfacer sus necesidades en una tierra desconocida? ¿No sería mucho más fácil ocuparse de ellos en la próspera y fértil región de Ur, donde abundan el agua y el pasto? ¿Qué pasará si él enferma o muere en el país a donde se dirige? ¿Quién cuidará de su familia? Es posible que a Abraham le hayan asaltado algunas de estas preocupaciones. Aún así, no permite que sus temores lo paralicen. Está resuelto a obedecer los mandatos de Dios, pase lo que pase. Su valentía es extraordinaria. ¿Qué es la valentía? Es la cualidad de la persona fuerte y decidida, capaz de afrontar situaciones peligrosas o difíciles. No hay rastro de cobardía ni de timidez en ella. Claro, eso no quiere decir que nunca tenga miedo. Lo que ocurre es que Dios le da valor para actuar pese a sus temores. ¿Cómo manifestó Abraham esta cualidad? Estuvo dispuesto a ir contra la corriente. La sociedad en la que se crió adoraba a un sinnúmero de dioses e imágenes, pero él no dejó de hacer lo que estaba bien por miedo a lo que pensaran los demás. Con mucho valor optó por ser diferente y adorar a un solo Dios, Jehová, el Dios Altísimo. Génesis 14, 21 y 22 dice: Después de eso, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a la gente, pero quédate con los bienes. Sin embargo, Abraham le dijo al rey de Sodoma: Levanto la mano y juro ante Jehová el Dios Altísimo y el que hizo el cielo y la tierra, que no aceptaré nada tuyo ni un hilo de la correa de una sandalia para que luego no digas: Abraham es rico gracias a mí. Antepuso su adoración al Dios verdadero a sus preocupaciones materiales. Prefirió sacrificar su cómoda vida en Ur y dirigirse al desierto, convencido de que Dios no lo abandonaría.
Es probable que con el paso del tiempo recordara algunas de las comodidades que tenía en Ur. Aún así, nunca dudó de que Jehová satisfaría todas sus necesidades y las de su familia. Consideraba a Jehová el ser más importante de su vida y eso le dio valor para obedecer sus mandatos. ¿Qué nos enseña su ejemplo? Para empezar, que debemos ser valientes y obedecer a Dios, aunque quienes nos rodeen hagan lo contrario. La Biblia dice que quienes se ponen de parte de Jehová pueden toparse con oposición, quizá procedente de algunos amigos y parientes bien intencionados. Juan 15:20 dice: Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Pero como estamos convencidos de que lo que sabemos de Dios es verdad, no nos da miedo defender con respeto nuestra postura. Primera de Pedro 3:15 dice: Más bien santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Además, Dios promete satisfacer las necesidades de quienes demuestran fe en Él. Así que si confiamos en esta promesa, tendremos valor para centrarnos más en lo espiritual que en lo material. Mateo 6:33 dice: Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Veamos cómo lo ha hecho una familia de nuestros días. Aunque Doug y Becky tienen 2 hijos pequeños, querían mudarse a un país donde hubiera necesidad de proclamadores del consolador mensaje bíblico. Tras analizar el asunto detenidamente y orar a Dios, decidieron seguir adelante con sus planes. Iba a requerir mucho valor mudarnos con los niños sin saber cómo nos iría, admite Doug. Dios puede darnos valor para actuar pese a nuestros temores. Así que cuando empezamos a barajar esta posibilidad, estudiamos el caso de Abraham y Sara. Nos ayudó mucho reflexionar en su confianza en Jehová y en cómo Él nunca los defraudó. ¿Cuál fue el resultado de haberse mudado a otro país? Hemos recibido incontables bendiciones, contesta Doug. Entonces pasa a explicar. Como ahora llevamos una vida más sencilla, podemos pasar la mayor parte del tiempo juntos, predicando, conversando y jugando con los niños. Es un sentimiento de libertad difícil de expresar con palabras. Por supuesto, no todo el mundo puede hacer semejante cambio en su vida. Lo que todos sí podemos hacer es imitar a Abraham, dando prioridad a nuestro servicio a Dios y confiando en que Él nos proveerá lo necesario. De ese modo estaremos siguiendo la sugerencia bíblica de tener buen ánimo y decir: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. Hebreos 13:5 y 6 dice: Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho: Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Una obediente sierva de Dios y excelente esposa. Sara estaba casada con un hombre de fe sobresaliente, pero ella no se quedaba atrás. La Biblia la menciona 3 veces como un modelo para otras mujeres piadosas. Isaías 51, 1 y 2 dice: Escúchenme ustedes los que van tras la justicia, ustedes los que buscan a Jehová. Fíjense en la roca de la que fueron cortados y en la cantera de la que fueron sacados. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz, porque él era uno solo cuando lo llamé, lo bendije e hice que se multiplicara. Por la fe, Sara también recibió poder para concebir descendencia, a pesar de que ya se le había pasado la edad, porque consideró fiel al que le hizo la promesa. Primera de Pedro 3, del 3 al 6 dice: Que su adorno no sean cosas externas, peinados trenzados, adornos de oro y ropa lujosa, sino que sea la persona secreta del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios.
Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos. Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionó cuando Abraham le comunicó el mandato divino de abandonar Ur. Quiso saber hacia dónde iban y por qué. Le preocupó de qué vivirían. Se entristeció por tener que dejar a sus amigos y familiares sin saber si alguna vez volvería a verlos. Es muy posible que le surgieran esas preocupaciones. Aún así, estuvo dispuesta a marcharse porque confiaba en que Jehová la bendeciría por su obediencia. Hechos 7, 2 y 3 dice: Esteban respondió: Hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: Sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Pero Sara no solo fue una obediente sierva de Dios, sino también una excelente esposa. En ningún momento compitió con Abraham por el control de los asuntos familiares. Siempre demostró un respeto profundo y sincero por él y lo apoyó con amor en todas sus decisiones. Sin duda, lo que más la adornaba y embellecía eran sus virtudes. Primera de Pedro 3, del 1 al 6 dice: Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos, para que si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas, por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto. Que su adorno no sean cosas externas, peinados trenzados, adornos de oro y ropa lujosa, sino que sea la persona secreta del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos, tal como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas, siempre y cuando continúen haciendo lo que está bien y no se dejen dominar por el miedo. ¿Son esas virtudes igualmente beneficiosas para las mujeres casadas de hoy día? El ejemplo de Sara me ha enseñado que no está mal que hable y le diga a mi esposo lo que pienso, explica Jill, una mujer que ha estado felizmente casada durante más de 30 años. Pero nunca olvido que él es el cabeza de la familia y que por tanto tiene la última palabra. Una vez que él toma una decisión, a mí me toca apoyarlo en todo lo posible. Ahora bien, otra notable lección que tal vez podamos aprender de Sara es que nunca permitió que su belleza física se le subiera a la cabeza. Génesis 12, del 10 al 13 dice: Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. Como el hambre era tan grave, Abraham bajó hacia Egipto para quedarse allí un tiempo. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: Escúchame por favor, sé muy bien lo hermosa que eres. En cuanto los egipcios te vean, estoy seguro de que dirán: Esta es su esposa. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. Por favor, diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no me quiten la vida. Siempre apoyó con humildad a Abraham en las buenas y en las malas. Es obvio que Abraham y Sara fueron una pareja muy fiel, humilde y amorosa, y su matrimonio resultó ser una bendición para ambos. Abraham, un hombre humilde. Abraham está sentado a la sombra de su tienda protegiéndose del sofocador calor. A lo lejos ve acercarse a tres visitantes. La nota al pie de página dice: aunque puede que Abraham no lo supiera al principio, eran ángeles que le llevaban un mensaje de Dios. Hebreos 13:2 dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Sin dudarlo un momento, corre a mostrarles hospitalidad y los invita a quedarse a descansar. Aunque les ofrece un pedazo de pan, se encarga de que les preparen una elaborada comida compuesta por pan recién hecho, mantequilla, leche y carne de la mejor calidad. Con semejante banquete, no solo demuestra ser muy hospitalario, sino también muy humilde. Como veremos después, Génesis 18 del 1 al 8 dice:
Después Jehová se le apareció a Abraham entre los árboles grandes de Mamré. Era la hora más calurosa del día y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Cuando él levantó la vista, vio que a cierta distancia había 3 hombres de pie. Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos y entonces se inclinó hasta el suelo. Luego dijo: Jehová, si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de este siervo tuyo. Haré que traigan un poco de agua para que les laven los pies, después pueden descansar bajo el árbol. Puesto que han venido a donde este siervo suyo, permítanme traerles un poco de pan para que recobren fuerzas. Después pueden seguir su camino. Ellos respondieron: Está bien, haz todo lo que has dicho. Así que Abraham fue enseguida a la tienda de campaña a buscar a Sara y le dijo: Rápido, toma 3 medidas de harina fina, amásala y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió un buen toro joven de carne tierna y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado y les sirvió esta comida. Entonces él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras ellos comían. ¿Qué es la humildad? Es una virtud totalmente contraria al orgullo y la vanidad. La persona humilde reconoce que todo el mundo le supera en algún aspecto. Filipenses 2:3 dice: No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Además, acepta sugerencias de otros y está dispuesta a hacer por ellos tareas que algunos pudieran considerar serviles. ¿Cómo manifestó Abraham esta cualidad? Sirvió a otros gustosamente. En la ocasión que se narra al comienzo, tan pronto como vio a los 3 hombres, se puso a su servicio. Su esposa, Sara, de inmediato empezó a prepararles comida. Abraham, por su parte, no se limitó a recibirlos e invitarlos a comer, sino que corrió a seleccionar un animal del rebaño para matarlo y les sirvió la comida. En vez de delegar estas humildes tareas en sus esclavos, fue él mismo quien las llevó a cabo. Para él no era una deshonra servir a los demás. Aceptó las sugerencias de quienes estaban a su cargo. Son muy pocas las conversaciones entre él y Sara que se registran en la Biblia. Aún así, en 2 de esas ocasiones se dice que Abraham puso en práctica las sugerencias que le hizo Sara. Génesis 16:2 dice: Así que Sarai le dijo a Abraham: Escúchame por favor, Jehová no me ha permitido tener hijos, por favor, ten relaciones con mi sierva y así quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham hizo lo que le dijo Sarai. Génesis 21 del 8 al 14 dice: Ahora bien, el niño creció y se le dejó de amamantar. El día en que se dejó de amamantar a Isaac, Abraham celebró un gran banquete, pero Sara estuvo observando que el hijo de Agar la egipcia, el hijo que ella le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Por eso le dijo a Abraham: Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Mi hijo Isaac no va a compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Pero a Abraham le dolió mucho lo que ella le había dicho de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: No te sientas mal por lo que Sara te está diciendo sobre el muchacho y tu esclava. Escúchala, porque por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero del hijo de tu esclava también haré que salga una nación, porque él es descendiente tuyo. Así que Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Él le puso todas las cosas al hombro y luego los despidió a ella y al muchacho. Entonces ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Beer-seba. Y eso que una de ellas al principio le resultó muy desagradable. Sin embargo, cuando Jehová le dijo que era una buena sugerencia, Abraham cedió humildemente y la aplicó. ¿Qué nos enseña su ejemplo?
que si de verdad somos humildes, estaremos dispuestos a servir a otros en todo lo posible. Seremos felices haciéndoles la vida más cómoda. Nuestra forma de responder a las sugerencias que recibimos también demuestra si somos humildes o no. Lo más sabio es agradecer esas ideas y no rechazarlas simplemente porque no se nos ocurrieron a nosotros. Proverbios 15:22 dice: Cuando no hay comunicación, los planes fracasan, pero con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. A quienes más beneficia esta actitud abierta es a quienes ocupan puestos de responsabilidad. Los años me han enseñado que un buen jefe hace que los demás no teman expresarle sus opiniones, dice un experimentado supervisor llamado John, y continúa: hay que ser humilde para reconocer que alguien que está por debajo de ti tiene una forma mejor de hacer las cosas, de modo que nadie, ni siquiera el jefe, tiene el monopolio de las buenas ideas. Así pues, si queremos ganarnos la aprobación de Jehová como hizo Abraham, aceptemos las sugerencias de otros y realicemos tareas humildes por ellos. Recordemos que Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Abraham, un hombre de amor. Abraham siente que el alma se le parte en dos. Su amada esposa Sara acaba de morir. ¿Cuántos buenos recuerdos deben venirle a la mente cuando se despide de ella por última vez? Es tanto el dolor que no puede contener el llanto. Génesis 23:1 y 2 dice: Sara vivió 127 años, estos fueron los años que duró su vida. Sara murió en Kiriat Arba, esto es, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham se puso a llorar y a lamentarse por la muerte de Sara. Entonces Abraham se fue donde estaba el cuerpo de su esposa y les dijo a los hijos de Het: Yo soy un extranjero e inmigrante entre ustedes. Denme una propiedad de su territorio para usarla como lugar de sepultura. Así podré enterrar ahí a mi difunta esposa. Sus lágrimas no son motivo de vergüenza, al contrario, son prueba de una de sus mayores virtudes, el amor. ¿Qué es el amor? Es un profundo sentimiento de afecto o apego hacia alguien. La persona que ama demuestra lo que siente mediante sus actos, aunque tenga que hacer sacrificios. ¿Cómo manifestó Abraham esta cualidad? Dio pruebas de que amaba a su familia. Pese a tener muchas responsabilidades, nunca descuidó el bienestar espiritual y emocional de su familia. Jehová se dio cuenta de que Abraham era un buen cabeza y se ocupaba de la espiritualidad de su familia. Génesis 18:19 dice: Yo he llegado a conocerlo a fin de que les ordene a sus hijos y a todos sus descendientes que sigan el camino de Jehová, haciendo lo que es justo y recto. De ese modo yo, Jehová, cumpliré lo que le he prometido a Abraham. De hecho, mencionó expresamente el amor que Abraham sentía por su hijo. En una ocasión, hablando de Isaac, Jehová le dijo: Tu hijo único a quien amas tanto. Génesis 22:2. Otra prueba del amor de Abraham por su familia fue su reacción ante la muerte de Sara. Él lloró por su querida esposa. No pensó que era vergonzoso que un hombre expresara abiertamente su desconsuelo. Desde luego, demostró una admirable combinación de fortaleza y ternura. El recuadro dice: ¿está mal que los hombres lloren? Tal vez haya muchos que así lo crean. Sin embargo, les sorprendería saber que en la Biblia se mencionan hombres fieles y fuertes que, como Abraham, derramaron lágrimas en momentos difíciles. Entre ellos se encuentra José, David, el apóstol Pedro, los superintendentes de la congregación de Éfeso y hasta Jesús mismo. Génesis 50:1 dice: Así que José se echó encima de su padre, lloró sobre él y lo besó. Segunda de Samuel 18:33 dice: Esto sacudió al rey, quien subió a la habitación de la azotea que había encima de la puerta y se puso a llorar. Mientras caminaba decía: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Lucas 22:61 y 62 dice: Con eso el Señor se volvió y miró a Pedro fijamente, y Pedro recordó la declaración del Señor, quien le había dicho:
antes de que un gallo cante hoy, tú negarás 3 veces que me conoces. Y salió afuera y lloró amargamente. Juan 11:35 dice, a Jesús se le saltaron las lágrimas. Hechos 20 del 36 al 38 dice, cuando terminó de hablar, se arrodilló con todos ellos y oró. Entonces, todos rompieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron con cariño, porque estaban muy tristes, sobre todo por lo que había dicho de que no volvieran a verlo. Finalmente, lo acompañaron hasta el barco. Está claro que la Biblia no enseña que los hombres no deben llorar. Dio pruebas de que amaba a Dios. Toda su vida fue una prueba de ese amor. ¿Cómo? Recordemos las palabras de Primera de Juan 5:3. Esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. De acuerdo con esta definición, Abraham fue un sobresaliente ejemplo de amor a Dios. Siempre que Jehová le mandaba algo, él obedecía de inmediato. Génesis 12:4 dice, así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue y Lot lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Génesis 17, 22 y 23 dice, cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Entonces Abraham reunió a su hijo Ismael, a todos los varones nacidos en su casa y a todos los varones que había comprado con dinero, es decir, a todos los varones de la casa de Abraham. Y circuncidó su prepucio ese mismo día, tal como le había mandado Dios. Génesis 21 del 12 al 14 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, no te sientas mal por lo que Sara te está diciendo sobre el muchacho y tu esclava, escúchala, porque por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero del hijo de tu esclava también haré que salga una nación, porque él es descendiente tuyo. Así que Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se los dio a Agar. Él le puso todas las cosas al hombro y luego los despidió a ella y al muchacho. Entonces ella se marchó y anduvo sin rumbo por el desierto de Beer-seba. Génesis 22 del 1 al 3 dice, después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham, le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios dijo, por favor toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda quemada. Luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. No importaba que la tarea fuera difícil o la razón por la que Dios quería que la realizara. Eso era lo de menos para Abraham. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Para él era la oportunidad de demostrar el amor que le tenía. ¿Qué nos enseña su ejemplo? Que debemos manifestar cariño y afecto por otros, sobre todo si son parte de la familia. No queremos que las inquietudes de la vida nos absorban tanto que apenas dediquemos tiempo a nuestros seres más queridos. Otra cosa que aprendemos es que necesitamos cultivar amor sincero por Jehová. Ese amor puede ejercer una gran influencia en nuestra vida. Puede impulsarnos a hacer cambios en nuestra actitud, conducta y forma de hablar con tal de agradar a Dios. Primera de Pedro 1 del 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. Claro, no siempre es fácil obedecer los mandatos divinos, pero podemos estar seguros de que aquel que ayudó a Abraham, aquel que lo llamó mi amigo, también nos apoyará a nosotros. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien he elegido, la descendencia de mi amigo Abraham. Su palabra, la Biblia, promete, Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Primera de Pedro 5:10. Confiemos por tanto en la tranquilizadora promesa que nos hace Jehová, el amigo de Abraham. Acérquese a Dios, yo Jehová tu Dios tengo agarrada tu diestra.
Dame la mano, le dice un padre a su hijo pequeño antes de cruzar una calle muy transitada. Con la fuerte mano de su papá rodeando sus deditos, el niño se siente seguro y confiado. ¿Ha deseado usted alguna vez que alguien le llevara de la mano a través de las incertidumbres de la vida? En ese caso, las palabras del profeta Isaías pueden servirle de consuelo. Isaías 41, 10 y 13 dice: No tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerza, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha. Soy el que te dice no tengas miedo, yo te ayudaré. Isaías las dirigió a la nación de Israel, porque los israelitas eran la propiedad especial de Dios, estaban rodeados de enemigos. Éxodo 19:5 dice: Y ahora si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Debían tener miedo? Jehová utilizó a Isaías para hacerles llegar un mensaje tranquilizador. Mientras examinamos sus palabras, tengamos presente que también son aplicables a los siervos de Dios de hoy día. Romanos 15:4 dice: Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No tengas miedo, dice Jehová a Israel. Versículo 10. Y no hablaba por hablar, pues enseguida indica la razón, porque estoy contigo. Dios no es alguien que esté lejos de sus siervos y que prometa llegar a tiempo para ayudarlos tan solo en momentos de angustia. Él desea que sepan que está junto a ellos, como si caminara a su lado, siempre listo para sostenerlos. ¿Verdad que esa idea es muy consoladora? Además, Jehová tranquiliza a todo el que lo adora al decirle: no mires por todos lados. Versículo 10. El verbo hebreo que aquí se utiliza se refiere a quienes miran en todas direcciones para ver si hay algo que pueda hacerles daño. Jehová revela a su pueblo por qué no tiene que sentir temor. Porque soy tu Dios. ¿Qué podría inspirar más seguridad que eso? Jehová es el Altísimo, el Todopoderoso. Salmo 91:1 dice: El que viva en el lugar secreto del Altísimo se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso. Teniendo al omnipotente Jehová como Dios, no hay razón para sentir miedo. Entonces, ¿qué pueden esperar de Jehová sus siervos? Él promete: te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Versículo 10. Y añade: yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra. Versículo 13. ¿En qué piensa usted cuando oye estas palabras? Una obra de consulta explica: juntos, estos dos versículos transmiten una vívida imagen de un padre con su hijo. El padre no se conforma con vigilar de lejos al niño para defenderlo, sino que se queda físicamente a su lado, sin permitir que nada lo separe de él. Piense en esto: Jehová nunca se separará de sus siervos, y mucho menos en los momentos angustiosos. Hebreos 13, 5 y 6 dice: que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Las palabras de Isaías brindan mucho consuelo a quienes adoran a Jehová en estos tiempos críticos difíciles de manejar. A veces nos sentimos abrumados por las presiones de la vida. Segunda a Timoteo 3:1 dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Pero no tenemos que afrontarlas solos. Jehová está dispuesto a tomarnos de la mano. Como hijos que confían en su Padre, podemos asirnos de su mano poderosa con la certeza de que nos llevará en la dirección correcta y nos ayudará cuando lo necesitemos. Salmo 63, 7 y 8 dice: porque tú eres quien me ayuda y a la sombra de tus alas yo grito de alegría. Me aferro a ti, tu mano derecha me agarra con fuerza. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo? De acuerdo con el libro bíblico de Génesis, Jehová Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Génesis 22:2 dice:
Entonces Dios dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. A algunos lectores de la Biblia les cuesta entender este relato. Una profesora universitaria llamada Carol comenta, cuando de niña oí esta historia me sentí indignada. ¿Qué clase de Dios pediría una cosa así? Aunque ese sentimiento es comprensible, conviene tener presentes dos puntos. Primero, veamos lo que Jehová no hizo. No permitió que Abraham llevara a cabo el sacrificio, aunque éste estaba dispuesto a realizarlo, y jamás ha vuelto a pedirle a nadie algo semejante. Jehová desea que quienes lo adoran, incluso los niños, disfruten de una vida larga y gratificante. Segundo, la Biblia da a entender que Jehová tenía una razón de peso para pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac. Dios sabía que muchos siglos después iba a permitir que su propio Hijo Jesús muriera por nosotros. Mateo 20:28 dice, eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. La nota al pie de página dice, la Biblia no enseña que Dios engendrara literalmente a Jesús mediante una mujer, más bien enseña que Dios lo creó como ser espiritual y que luego hizo que naciera en la tierra de una virgen llamada María. Puesto que Él es el creador de Jesús, bien puede llamársele su padre. Fin de la nota. Así que Jehová quería mostrarnos cuánto le costaría ese sacrificio. La petición que le hizo a Abraham fue una impactante demostración del sacrificio que él haría en el futuro. Veamos a qué nos referimos. Jehová le dijo a Abraham, toma por favor a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas tanto, a Isaac, y ofrécelo como ofrenda quemada. Génesis 22:2. Notemos que Jehová sabía cuánto quería Abraham a Isaac, pues lo llamó tu único hijo a quien amas tanto. Y lo mismo sentía él por su hijo Jesús. Lo amaba tanto que en 2 ocasiones habló desde los cielos y lo llamó mi hijo el amado. Marcos 1:11 dice, y de los cielos salió una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, tú tienes mi aprobación. Marcos 9:7 dice, entonces se formó una nube que los cubrió y de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Observemos además cómo expresó su petición Jehová. Según cierto biblista, el uso de la partícula que se traduce por favor indica que el Señor se percataba del inmenso valor de lo que estaba pidiendo. Por supuesto, Abraham debió de sentirse profundamente apenado. De igual modo, Jehová debió de sentir un inmenso dolor al ver sufrir y morir a su amado hijo, un dolor que apenas podemos imaginar. Es sin duda el mayor dolor que Dios ha sufrido o sufrirá. Así pues, quizá no nos guste nada de lo que Jehová le pidió a Abraham, pero hay que recordar que no permitió que aquel fiel patriarca completara el sacrificio. De este modo le evitó la peor pérdida que un padre puede sufrir. Además, aunque Jehová libró de la muerte a Isaac, no lo hizo con su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32 dice, en vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente junto con Él todo lo demás? ¿Y por qué estuvo dispuesto a sufrir semejante pérdida para que nosotros consiguiéramos la vida? Primera de Juan 4:9 dice, así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. En vista de esta inmensa muestra de amor que Él nos tiene, ¿no nos sentimos impulsados a demostrar nuestro amor? La nota al pie de página dice, para obtener más información sobre por qué fue necesario que Jesús muriera y cómo podemos demostrar nuestra gratitud, veas el capítulo 5 del libro. ¿Qué enseña realmente la Biblia?